Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Hoy es un miércoles 11 de mayo del 2022. Entonces, antes de iniciar con la obra y indicar el título y el autor, pues vamos con las efemérides de este día. Pues en un día como hoy, pero de 1904, nace el pintor español Salvador Dalí. Entre sus obras más representativas está La persistencia de la memoria, El Cristo de San Juan de la Cruz y La tentación de San Antonio. Cabe destacar que estas efemérides son especiales porque los nacimientos, pues todos son Tauro, y eso me gusta. Muy bien. Un día como hoy, pero en 1916, nace Camilo José Cela, escritor español igual, Premio Nobel de Literatura de 1989. Escribió obras como La familia de Pascual Duarte, La colmena, Viaje a la Alcarria, entre otras. Y yo les recomiendo que vean su entrevista a fondo. Es una joya. El señor es graciosísimo. Me encanta esa entrevista. Gracias, gracias. Bueno, pues igual un día como hoy, 11 de mayo, pero de 1927, en Los Ángeles, California, se funda la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organización encargada de seleccionar a los nominados de los premios Oscar cada año. Está conformada por profesionales del cine como productores, directores, actores, guionistas, directores de fotografía y muchos más. Y bueno, ya para acabar, en el año 2000 muere Héctor Azar, dramaturgo y director de escena mexicano, fundador del Centro de Arte Dramático CADAC, que es el que queda en Coyoacán. Y también aparte fundó las Jornadas Alarconianas, que se llevan a cabo en Taxco, Guerrero. Bueno, y además escribió Olímpica, La higiene de los placeres y los dolores, San Juan de Dios o la divina tragedia de amar y ser amado. Personalmente, bueno, ya me eché alguna de sus obras y como podrán ver luego en el canal, en el Instagram también de Proteusia, que es la compañía a la que pertenecemos, pues ahí hago recomendaciones o no recomendaciones, entonces personalmente repito, esas obras no las recomiendo. Evítense la pena de leerlas. Digo, entre otras cosas, pues Héctor Azar hizo grandes cosas, excepto la dramaturgia. Ahí le falló un poco. Pero bueno, ya pasemos a lo siguiente, Rubén. Ok. Bueno, pues pasamos a la obra que analizaremos el día de hoy. La obra es El descenso del Monte Morgan, de el mismísimo Arthur Miller. Bueno, pues esta obra la escogí porque es una obra no muy concurrida de Arthur Miller, no es muy conocida. Cuando se escucha hablar de Arthur Miller, pues siempre se habla de Todos eran mis hijos o de Las brujas de Salem, tal. Entonces, esta obra como que no es muy concurrida del autor, ¿no? Es no es la última, pero es ya una de las últimas que escribió ya cuando el señor ya estaba grande. Esta obra me parece que es de 1991 y Miller muere en el 2005. Entonces, pues ya cuando la escribió ya tenía una gran edad avanzada. Y pues me llama la atención que a esa edad escribiera esta obra que pues habla un poquito de, cuestiona el matrimonio y pues, la bigamia y este tipo de cosas, ¿no? Que a esa edad pues se vuelve interesante saber cómo su opinión o su forma de pensar, sobre todo por la manera en que lo plasma, ¿no? Pero bueno, pues pasaremos al análisis. Entonces, en las rondas ahorita va a hablar primero Bruno, luego sería Alejandro, luego César y finalmente su servidor. Entonces, empezamos con Bruno. Eh, Muy bien. Esta obra me encantó, la verdad estuvo muy cool y creo que hay dos aspectos fundamentales de la obra
que es precisamente el conflicto y el carácter de los personajes. El conflicto, como decía Rubén, pues es cuestionar la bigamia. Al final, es simplemente, creo que uno de los tópicos más comunes en la literatura, que es el triángulo amoroso. Dos personas están enamoradas o quieren con una persona, pero aquí lo que me llama la atención es cómo se plantea, ¿no? Y desde, o sea, cómo empieza la historia con el choque, el accidente en el Monte Morgan, que lleva a Lyman, el personaje el protagonista, a estar en cama, y que a mí me encanta esta idea del hospital y de la cama, porque es como el espacio nuclear, ¿no? A lo largo de los 2 actos que dura la obra, ese va a ser el espacio donde ocurran las acciones principales, ¿no? Al final hay como unas cápsulas que yo llamaría como narrativas, pero creo que está mal el nombre, eh, o cápsulas del recuerdo, que también lo había puesto, que nos va a contar como lo que pasó antes de, del accidente del Monte Morgan y por qué llegamos a este punto, ¿no? Porque Lyman decide tener 2 esposas al mismo tiempo y sobre todo también se van a explicar sucesos eh, alrededor, ¿no? Como lo de el abogado y cómo se van a resolver los juicios. Creo que a mí me parece muy interesante cómo cuestiona la idea del matrimonio, ¿no? Al final es una institución social, obviamente pues en el mundo occidental es una institución cristiana que busca la monogamia como núcleo de la sociedad, como parte central del engranaje social, y cómo rompiendo esta idea de monogamia, aún se puede ser alguien funcional en la sociedad, ¿no? Digamos, Lyman sigue siendo un gran, creo que tiene seguros, si no mal recuerdo, y tiene una empresa gigantesca, ¿no? Incluso se le ocurre en algún momento tener como un seguro para segundas esposas, me parece. Entonces, en su ámbito laboral él es muy chingón, ¿no? Al final creo que uno lo lee desde su propia moral y dices, ¿estará bien ser bígamo? Y aparte con su cinismo, ¿no? Parecería que, o al menos así lo sentí yo, supongo que también tiene que ver por mi perspectiva, es como de, Liman, eres un ojete con las dos, o sea, y yo esperaba que Liman al final como que modificara su actitud, dijera, no, pues sí la cagué, no, perdónenme, vamos a resolverlo. No, pero el señor sigue, continúa, ¿no? Entonces, plantear este conflicto me parece muy interesante, sobre todo precisamente, como les digo, por el carácter de Liman, ¿no? Cinismo, sobre todo su narcisismo o egolatría, pensar en sí mismo, y que a partir de él como que todo va a ser hermoso, ¿no? Sus ideas son fantásticas y él se siente muy chido, entonces Teodora y Lía también tienen que sentirse muy bien, y todo tiene que funcionar muy bien porque pues él lo cree que puede funcionar. Entonces, no sé, digo, si por mi perspectiva, por mi propia moral, estoy viendo a Liman como este ser narcisista o es que él tiene la razón, ¿no? Creo que el conflicto que nos plantea Miller es ese, el que nos cuestionemos, ¿no? Nuestra propia moral, obviamente, y veamos esta perspectiva, sobre todo que él a lo largo de toda la obra se mantiene muy firme en sus decisiones, ¿no? Las justifica constantemente a pesar de estar tumbado en cama, a pesar de casi morir, a pesar de sentir culpa, de ver todo el caos que armó, él se mantiene en su idea. Entonces creo que es una buena perspectiva contraria, pues, porque no es como que se modifique, sino se mantiene firme, como para que te enfrentes a ella y veas, ¿no? Si ese conflicto, cómo se ve en tu vida diaria. Creo que esa es una parte muy linda de esta obra, que no nada más se queda en la obra en sí misma, ¿no? Sino acabándola de leer o oyéndola ver, esa obra sale y te deja pensando un buen rato. No creo que plantear este conflicto, que de primera es como, muy sencillo, ¿no? Un triángulo amoroso más en la literatura. ¿Por qué no?
pero no, te da mucho más que pensar, ¿no? O sea, esta cuestión social que puede haber, ¿no? Y bueno, a mí, les digo, me parece increíble lo del espacio, porque yo veo incluso la cama de Lehman como si el punto central en el espacio de la historia, y todo lo demás ocurre alrededor, ¿no? Sea en un pasado o sea en un presente, pero siempre alrededor de la cama de Lehman, ¿no? Y me encantaban esas cápsulas del recuerdo, porque me lo imaginaba cómo podría ser, ¿no? Porque creo que en algún momento Lehman está con su ropa de hospital, pero en un momento está en un pasado, ¿no? Cuando le dice a Lía que se van a casar y que va a ser fantástico. Allí me encantaría ver cómo se representa eso, ¿no? En escena, o si es que cambian de actor, o qué pasaría, ¿no? Pero se me hacían muy, muy interesantes estas cápsulas, sobre todo como lo habíamos comentado, por ejemplo, con más pequeños que el Guggenheim, si no me equivoco, que era pura narración, ¿no? Lo que se quejaba Concho, ¿no? Que pura narración por estar hablando, eh, pero no pasaba nada. Y creo que aquí pasa mucho y se me hace muy, muy chido cómo nos informa todo lo que hay detrás del Monte Morgan, ¿no? Que además precisamente esta idea del título, el descenso al Monte Morgan, o del Monte Morgan, perdón, es como si Lima no hubiera llegado a una cúspide y viene el descenso, ¿no? Pero este descenso yo lo vería como una evaluación en cierto sentido de sus propias decisiones, ¿no? Como en caída, que aparte de algo que no puedes parar, ¿no? Como si fuera una bola de nieve o una piedra que cae sobre de un monte. Así es como lo va viviendo Lima en este punto, ¿no? Y me acuerdo que cuando lo empecé a leer es como, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen en el hospital? ¿Qué carajos está pasando, no? Y poco a poco estas cápsulas te van como contando lo esencial, lo que sí necesitas saber para llegar a ese punto final, que es lo que voy a comentar ya en la siguiente cápsula. Pero se me hace muy, muy interesante estas dos ideas de espacio, ¿no? Por un lado, la cama de hospital como centro de la escena, y luego la idea del monte, ¿no? Este descenso que puede interpretarse de distintas maneras, ¿no? Bueno, hasta aquí le dejo mi imperfección. Nos vamos con Alejandro. Gracias. Bueno, pues vamos con vayan por un café, vamos con las 2 horas de desarrollo anecdótico. No, no es cierto. No, quiero hacer una variante a ver cómo me va. O sea, esta vez no irme a desarrollar toda la anécdota, sino como sustraer puntos que para mí fueron importantes. Bueno, creo que la obra empieza con este hombre en el hospital que acaba de tener un accidente automovilístico, y lo que se cuenta pues es que es una temporada complicada porque está nevando, entonces la zona en la que él manejaba pues es propensa a los accidentes. Eh, la primera escena, o de las primeras escenas en este planteamiento, cuando las esposas se encuentran, o sea, del todo todavía no sabes qué va a pasar, pero el autor empieza a poner, ¿no? En el argumento una especie de, ¿cómo decirlo?, de suspenso, cuando llegan las dos, porque el marido se les acaba de accidentar, y entonces están intercambiando una plática, y es muy amable, amena, e incluso se deja entrever que las dos están hablando del mismo hombre. Sin embargo, todavía Lía hace como una especie de oídos sordos cuando Teo le dice, mi marido es un hombre que trabaja en el ramo de los seguros y es tal cosa, y ella contesta, bueno, sí, el mío también, bueno, pero ya somos 1 millón, puede ser cualquier persona. Creo que aquí el autor está planteando una especie de rasgo de carácter que tiene que ver con dos mujeres que, si bien de principio podrían parecer engañadas, también han decidido un poquito, pues, hacerse, digamos, de la vista gorda o estar un poquito ciegas. Más adelante nos enteramos que, pues, ambas mujeres son mujeres de este hombre, de Lehman,
Y bueno, aquí es donde empieza, creo yo, ya más allá de lo anecdótico, una postura muy puntual en el asunto con Liman. Él ya estaba casado, de pronto se aburrió de su mujer, encontró en Lía algo que en su mujer no había, tal cual se dice en la obra, ¿no? Su mujer es como muy moralista, de una idea del matrimonio muy cuadrada, si bien no lo dice así como es frígida sexualmente, es alguien que sexualmente no se atreve a explorar, ¿no? Y la otra mujer la plantean como una mujer, si no desaliñada, alguien que no se perfuma, alguien que viste más liberalmente, etcétera, ¿no? Hay varios momentos en los que en la obra, tanto Teo como él asumen que esta mujer tiene un olor característico que no es propiamente el de una mujer que se arregla, vaya. O sea, no es una mujer que se preocupe por un estándar social. Entonces, a partir de esto, en el argumento de Liman, lo que empezamos a ver es que él empieza a completar como la idea que tiene de estar en pareja, estando con las dos parejas, porque él abiertamente en algún momento lo va a reconocer. Pues no es que yo quiera decidir, a mí me gustaría estar con las dos, o sea, yo quiero estar con las dos, porque o sea, es como muy, muy cínico de cierta manera, pero es muy honesto, ¿no? Y más adelante, digo, aquí me estoy adelantando un buen, él se jacta de eso, que no hay problema si dices la verdad, y que cuando dices la verdad, pues lo que importa es decir la verdad. No sé a quién me recordó ahí alguien que va diciendo verdades y demás. Muy sospechoso eso, pero se vuelve como muy, un asunto, pues sí, un tanto cínico y desproporcionado en el caso de Liman, porque él considera que nada más importa lo que son sus propios intereses y no considera tanto los intereses de las otras dos mujeres. Pero también vemos que las otras dos mujeres no terminan de ser, insisto, este tipo de víctimas, porque también ellas han hecho como una serie de omisiones o han hecho una serie de cosas donde ya no puedes hablar como de cierta inocencia. Ejemplo, que Lía sabía que era un hombre casado y aún así decidió tener una relación con él, ¿no? Se menciona que en este primer acto que cuando empezaba esta relación, uno de los miedos que Lía tenía fue justo cuando se embarazó porque ella no quería tener al hijo y probablemente no estaba segura si era porque no quería ser madre o si bien estaba también este debate de me da miedo hacerme cargo a mí sola porque yo toda la vida me he hecho cargo de las cosas sola, le dice a Liman, porque ella sospecha o intuye que él no va a dejar a su mujer. Entonces, este hombre muy vivaracho le miente a Lía diciéndole pues que sí dejó a la mujer y se va un día solo a firmar la sentencia del divorcio. Y cuando Lía le dice, oye, pues a ver, enséñame la sentencia del divorcio, este hombre muy vivo le dice, no, pues es que ¿qué crees? Que tiré la sentencia del divorcio porque ya no quiero mirar para atrás, ahora solo quiero mirar hacia el frente y en una vida contigo. Creo que me trabé, voy a apagar mi cámara. ¿Me pueden decir si me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, te escuchas bien. Ok, gracias. Entonces, ahí es, por ejemplo, otro de los momentos donde estamos viendo que esta mujer, Lía, pues accede, ¿no? O sea, uno lo piensa en cierta dimensión. Si yo estoy andando con una persona que tiene una relación, esa persona me dice que se va a divorciar para estar conmigo, para hacerse cargo del hijo, y yo no le pido que me enseñe o le creo que tiró la hoja de divorcio porque ya no quiere mirar para atrás, creo que también implica un acto de responsabilidad de cierto modo, pero lo que estamos viendo como tal, a lo mejor es que aquí es donde me confunde. No sé si terminamos de ver un asunto de carácter o es el nivel de demencia que estos personajes tienen, que se entregan a la situación y al sentimiento avasallador que les está ocurriendo y dejan de ver todos los elementos o todas las cosas que sí están pasando. Entonces ahí es donde donde creo que el autor está planteando una serie de argumentos que de pronto te hacen tomar partidos, te llevan a veces a sentirte indignado por el comportamiento de
de Liman, pero en otros momentos ves un poquito lo que las otras mujeres están haciendo y dices, pues claro, te está pasando lo que te está pasando, porque tú también estás siendo consecuente a no querer ver toda la situación o todo lo que circunda. Entonces, insisto, aquí no sé si estoy viéndolo con ojos erróneos, pero creo que lo que el autor está haciendo es plantear una serie de argumentos y valores en contraposición que si bien tienen que ver con este asunto del triángulo amoroso, la bigamia o la poligamia, y que pareciera, como dice Bruno, un recurso al que se va constantemente en la literatura, sí te deja algo como muy especial, porque cada uno de estos personajes tiene una postura muy puntual ante los tríos amorosos, por así decirlo, ¿no? Liman lo dice, o sea, pues es que si no tienes o no te sientes completo en una relación, pues siempre hay chance de buscar en otro lado para tener esta sensación de estar lleno. Y la esposa Teo, por su lado, no, o sea, ella es conservadora y ella sí piensa que con el hombre con el que decides estar, con la institución que es la familia, pues eso es lo que hay que preservar. Pero entonces ella está viendo el asunto del matrimonio como una cuestión familiar y de índole netamente como moral, digamos, pues así funciona el matrimonio, y entonces como que me cayó un 20, pues no es lo mismo tener esposo o esposa que tener pareja. Y en este caso, creo que está fungiendo como ese ser, ¿no? O sea, Teo es la esposa y la pareja de Liman es Lía. Y por otro lado, un tema que también se me hace, uno de los tópicos que también que se me hace muy puntual, es el asunto con los hijos, porque hasta con los hijos pareciera estar equilibrado la cuestión para Liman, porque con una tiene una hija y con otro tiene un hijo. Y la constante es que para los dos hijos, este hombre es como el todo, es como el ser grandioso, admirable y al que hay que respetar. Pero lo que se vuelve muy, muy puntual es que si él bien ha logrado ser eso para los hijos y es lo que se jacta en todo momento, es por el estilo de vida que les ha dado. Es decir, hay una cosa de les doy todo, pero no les doy básicamente ni la comprensión ni el sentido amoroso de entender qué es lo que el otro quiere o lo que el otro necesita. O sea, los llena de cosas para volverse admirable, pero de cierta manera también con ellos se comporta de una manera pues egoísta, tratando de preservar la imagen que él piensa y que asume que sus hijos tienen de él, y no este sentido de relación. Entonces creo que hasta ese punto lo que empezamos a ver es a un hombre egoísta que solamente ha visto por sus propios intereses, ¿no? Pero egoísta apenas sería como una línea, porque va teniendo distintos detalles dependiendo de la circunstancia, y entonces él se comportará de cierta manera. Entonces, bueno, creo que lo que podría como rescatar hasta este momento es este asunto de él se plantea como un marido más, no sé, más que liberal, como abierto a explorar, pero abierto a explorar por la insatisfacción de que con quienes está no le llenan. Y creo que hay pues un vacío. Es como alguna vez el maestro FMM en alguna de sus clases decía, la promiscuidad es una huida que se disfraza de búsqueda. Entonces tenía mucho que no me acordaba de esa frase, y en Liman pareciera estar eso, que la insatisfacción o la ausencia, la carencia que él tiene por sentirse pleno, es lo que lo lleva a estar buscando tener este sentimiento de, no sé si se dice completitud, pero como esta sensación de querer estar completo. Y en el caso de la esposa, pues al final de cuentas, las ideas, la moral, son esta zona segura en la que ella va a poder estar salvaguardada, y las cuales le protegen o le inhiben de tener que vivir o entregarse, por ejemplo, al arrojo, a las pasiones, porque una buena dama, una buena mujer, es la que siempre va a estar pues ahí, ¿no? Como eje de la familia, como figura importante, y eso la protege. Y en el caso de Lía,
hasta aquí lo que podemos ver. Y también se empieza a entender, es que ella también tiene algo muy similar a lo de Lehman. Ella también busca en distintas personas, pues digamos, hay un asunto también de promiscuidad, ¿no? Aquí me adelanto un poco al último acto. Lehman se lo dice, y es como muy cínico y descarado. A ver, te quejas mucho de mí o me estás reclamando todas las cosas, pero si yo no hubiera llegado a tu vida, si yo no te hubiera traicionado, ¿en qué estarías tú? Y ella le dice, cállate. Y dice, no, 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 le dice, a ver, dime, no, no pares, perdón. Y él le dice, pues sí, seguirías andando con un montón y seguirían ahí los condones usados al lado de tu cama sin esta sensación de bienestar que yo te estoy dando. Entonces la cosa es que creo que la zona común que los tres personajes están buscando, y por lo cual propician o sustentan esta, digámosle, traición, es porque a pesar de ser traicionados, hay una parte de ellos que se salvaguarda del riesgo que creo que implica vivir, porque están en una zona segura. Entonces yo creo que el verdadero problema ni siquiera es la traición, sino el verdadero problema es que ya se enteraron. Entonces lo que provoca el verdadero dolor es como, digamos, el saber consciente, porque tal vez lo podían intuir o lo podían imaginar y podían ellos mismos engañarse y pretender que nada estaba pasando siempre y cuando hubiera una especie de orden. Pero al venir este caos derivado de un choque, como de una especie de convulsión, y en un estado en el que Lehman no puede ni defenderse porque está entre sedado, despierto, y al mismo tiempo él pareciera evasivo, pues es como el punto perfecto donde los tres quedan expuestos y creo que no les va a quedar otra situación más que asumir el rol o el lugar en el que están. Entonces, bueno, hasta aquí quiero dejar mi primer participación. Gracias. Ok, vamos con César. Ok, sí, yo creo que vamos a cortar en un ratito y ahorita regresamos. Yo ahorita aviso cuándo. Entonces, pues bueno, sí, me voy a enfocar ahorita primero como en un poco de cosas técnicas, en cuanto a la dramaturgia, ¿no? Y aspectos de cómo se resuelven ciertas cosas. Sí, creo que ahorita al principio dijo Bruno algo importante, eh, relevante, que es el hecho como de los, bueno, es que también estoy tomando un curso de cine, entonces como estos flashbacks, que por el tipo de obra, que ahorita todavía no quiero hablar de qué género es ni nada de esto, es como sorpresa, aunque uno ya lo puede ir intuyendo, eh, es necesario porque la anécdota es muy reducida, es decir, si uno dijera de qué trata esta obra, pues uno diría, claro, es que es un hombre que se accidentó y tiene que enfrentar que descubran que tiene dos vidas, eh, vidas familiares, ¿no? Entonces, de eso sería como, de eso trataría la obra. Pero, pues la cuestión esta es que uno dice, ¿cómo se resuelve? O digo, si uno fuera Miller o cuando la escribía, uno diría, ¿cómo podría desarrollar esta obra sin que esté la, el desarrollo, vaya, o sea, el cuerpo entero de la obra muy corto? Porque si quitáramos estos flashbacks o estos como alternancias, pues la obra pues duraría ni 10 minutos, ¿no? Entonces, justo Miller no es la primera vez que emplea este recurso. Recordemos, por ejemplo, en la muerte de un viajante, justo este pobre hombre, Willy Loman, cuando se está angustiando por el presente, se va y se fuga al pasado. Solo que ahí, como lo estoy diciendo yo, se fuga y en este caso se está aclarando una cierta cosa para entender el carácter de los personajes. Entonces, repito, no es la primera vez que lo hace y digamos que ya tiene un dominio en cuanto a este recurso, ¿no? Entonces le sale bastante bien. Y pues bueno, esa es como una de las cosas que quería mencionar. Luego, también esto que decía también Bruno, ajá, que si lo hacen con otros personajes y demás, justo también otra vez en la de
La muerte de un viajante, al principio, cuando Willy Loman llega a la casa, están sus hijos en el cuarto de arriba, y cuando pasa una escena del pasado y los vemos descender, los vemos como si se hubiera regresado en el tiempo 10, 15 años, ¿no? Bueno, yo creo que más. Entonces, eso como anécdota, en la de un viajante en Beijing, que es como la bitácora de trabajo de Miller cuando fue a China a montar esa obra, pues el espectador, cuando vio la obra, o sea, justo lo que decía Bruno, ¿no? Se emocionaron, se impactaron porque creían que habían sido otros actores los que habían bajado de donde estaban arriba, ¿no? O sea, la disposición escénica. Entonces, repito, Miller ya, Rubén lo dijo, o sea, esta es una de sus últimas obras, ya tiene un dominio, es como si casi dijéramos que Miller con ojos cerrados escribió la obra, porque pues, ya era un maestrazo. Otras dos cosas técnicas, ¿no? También esta obra, por el maestro FMM, lo comentó en alguna ocasión, esta, digamos, podría ser, no podría, es la hermana gemela de una obra de Carballido, Rosa de dos aromas, porque trata exactamente de lo mismo. Y ahorita volvemos. Entonces, pues esta cosa de que sean obras gemelas, su hermana gemela de Rosa de dos aromas, es porque tratan exactamente de lo mismo, rápidamente, ¿no? En esa obra, pues, Mako cae preso, ¿no? Entonces, sin saberlo, sus dos mujeres van a verlo, y lo mismo que aquí, ¿no? O sea, es decir, no saben que, pues, la una de la otra, ¿no? Entonces, están ahí, y o sea, casi lo mismo, o sea, una es fina, inteligente, sofisticada, y la otra, pues, es peluquera y es más como corriente y más vulgar, entre comillas, ¿no? Entonces, cuando empiezan a hablar, pues pues este hombre también muy astuto se hacía llamar de un modo con una y de otro modo con otra. Y entonces el asunto ahí es que pues se echó a una menor de edad en una prepa, creo. Y el chiste, y es ahorita lo que también dijo Alejandro, y es de lo que quiero hablar también un poco, es que es un enredo. Justo los personajes tienen carácter así como iba a decir Yerma, pero la última obra que analizamos, que fue Boda de Sangre, o sea, uno puede saber quién es cada quien. Y entonces, por la confusión, la vivacidad de este Mako y de este Lima, pues es que primero se hace un enredo que rápidamente se rompe, ¿no? En este caso, bueno, en ese caso, con su esposa, o sea, su primera esposa, dice que atropelló a una menor de edad. Y uno dice, ah, no mames, la atropelló, ¿no? Y con su otra esposa, pues dice, o sea, ahí sí tal cual que se echó a la chica. Entonces, pues ya hacen clic y se enteran que efectivamente, pues es el mismo hombre, ¿no? Y se arma ahí toda la pues, lo central de la obra. Y en ese caso, pues nunca vemos a Mako. O sea, es siempre la obra en función de estas dos mujeres que se van reuniendo, juntando el dinero para sacarlo, y pues al final, pues se lo gastan y dicen, no, pues mejor vámonos de viaje y luego sacamos de prisión a este pobre hombre, ¿no? Entonces, bueno, regresando a todo esto, por eso decía, es como una obra gemela, porque también en este caso, no me acuerdo quién lo dijo de ustedes, si Bruno o Alejandro, eh, pareciera que la obra no acaba bien, ¿no? Pero es que justo este tipo de obras, pues no está recomendando nada más está exponiendo el carácter de los personajes. Es decir, creo que fuiste tú, Bruno, que dijiste, ¿no? Es que, sí, por tu moral y todo esto, pero de cómo acabaría. Entonces, pues es que la vida va a continuar, o sea, punto. Este hombre decidió volver a aplazar todo su desmadre. Estas mujeres también decidieron aplazar todo su desmadre, y pues no es que acabe cuando
quieran, es que hasta que se resuelva el asunto que dejaron pendiente, ¿no? Porque digo, adelantándome también un poco, al final cuando estas dos mujeres se van, pues él dice, bueno, sí, pero es que yo creo que hice bien, ¿no? Ahora voy a estar solo. O sea, no está escarmentando en todo el desmadre que hizo. Pero bueno, regresando otra vez y ya para cerrar un poco mi primera participación, el otro punto también fundamental, que es lo que dijo Bruno, fue que otro dominio técnico que ya no es la primera vez que vemos con Miller es que Lehman está postrado, ¿no? Y justo es lo mismo, pero en Las Brujas de Salem. Cuando al principio empieza esa obra, pues vemos que hay una chica que está acostada y que parece que le cayó una brujería, ¿no? Entonces, que se posó el demonio, lo que sea, el diablo, y está paralizada. Pues claro, o sea, está paralizada porque, digo, esto es un aporte del maestro FMM, en ningún momento a mí se me hubiera ocurrido, pero puedo hacer estas analogías, y es que esa chica en esa obra, pues en cuanto se despierte, o sea, en cuanto se levante, se incorpore, pues le va a tocar una chinga, ¿no? Porque según la vieron bailar, primeramente solo bailar, pero luego nos enteramos que bailaba desnuda en el bosque a medianoche, ¿no? Entonces, pues le va a ir de la chingada cuando tenga que afrontar eso. Por eso es que la chica se está fingiendo enferma. Aquí en este caso con Lehman, no es que esté fingiendo, es que él provocó el accidente y que eso ahorita lo vamos a hablar bueno, yo lo quiero hablar para la segunda ronda, pero entonces es lo mismo, o sea, este hombre no quiere hacerse, o sea, es que eso sería como el pie, ¿no? No quiere hacerse cargo de lo que hizo, entonces pasa esto y dice ya, o sea, como si con eso ya lavaras culpa y repito, pues sí, o sea, momentáneamente, pero van a pasar los días, las semanas, todo lo que ha estado acumulando y que siga aplazando y que siga aplazando y que siga haciéndose tonto, pues, o sea, tiene que rendir cuentas aunque le guste o no, punto. Por más que uno aplace, pues da igual, o sea, las consecuencias van a llegar tarde o temprano, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahí sería mi primera participación. Gracias. Ok, bueno, pues voy yo. Este, bueno, yo había hecho igual así un resumen de cada escena, pero bueno, ya que mencionaron ustedes bastantes cosas, estaba aquí como que anotando, tratando de sintetizar eso que ya había puesto, ¿no? Entonces, bueno, pues hablando de Lehman, pues sí, es un tipo adinerado, es un tipo que tiene un Porsche, o sea, ya de ahí te habla mucho, ¿no? O sea, no cualquiera tiene un Porsche. Entonces, ya, es que desde el principio, cuando el autor plantea que se accidenta en un Porsche, pues ya te das cuenta del estatus social que él tiene, ¿no? El problema de este señor es que su moral, ¿no? Tiene una moral de que lo que me gusta, pues lo tomo, ¿no? Y ese es el pequeño problema, porque si él tiene esa forma de pensar y por eso se ha metido en tantas broncas durante todos estos años, eh, eh, esa idea de que lo gusta, lo tomo sin importar lo que provoque en los demás, es lo que lo hace, como desea Bruno, egoísta, pero también pues muy irresponsable, ¿no? El tipo. Por aquí había puesto que la obra cuando empieza la obra ya se está planteando un problema, ¿no? Que ya está y que se va a resolver ahora, ¿no? Pero esa es cuando empieza la obra ya hay es una consecuencia de toda la sarta de mentiras que él planteó durante todos estos años, ¿no? Entonces, cuando empieza la obra ya llega este accidente, llega un momento en el que ya no se puede sostener todas esas mentiras, ¿no? Él jugaba a que nunca lo iban a cachar, él jugaba a que iba a ser impune, ¿no? El problema es que ese accidente, pues él mismo lo provocó. Entonces ahí, no sé si de manera inconsciente lo hizo a propósito, porque no,
a lo mejor él no sabía cómo decirle a las dos, pero bueno, eso ya es como una interpretación, ¿no? Pero el caso es que él provoca su accidente, provoca que las dos mujeres se junten y ahora pues él ya no sabe cómo resolverlo. Y eso se vuelve muy cómico, el hecho de que quiere evadirse, que quiere esconderse. La parte, me dio mucha risa la parte cuando le están preguntando, así de que, ya despertó. A ver, le dice Teo, respóndeme una cosa, tal, ¿no? Y empieza a roncar, ¿no? Y le dice, no me acuerdo quién le dice, está mintiendo, está fingiendo que está durmiendo. Y el tipo se pone a roncar así de... Entonces, o sea, eso se vuelve bastante cómico, porque el güey ya no sabe ni qué hacer, ¿no? O sea, no sabe cómo resolver todo eso que acumuló durante tantos años. Y es que eso es cómico, pero a la vez es, ¿cómo podría decirlo? En su carácter, pues sí o sea, tan irresponsable en sus decisiones que ahora que ya le estalló la bomba, pues no sabe qué hacer, cómo resolverlo. Ahora, por otra parte, Lea, como lo mencionó Alejandro, Lea también tiene un grado de responsabilidad por el hecho de que, o sea, cuando ella aceptó estar con él, ella ya sabía que él estaba casado, ¿no? Entonces, ella sabía en su inconsciente que en cualquier momento iba a suceder algo, pues, ¿cómo lo podría plantear? Que iba a pasar algo así, de ese tipo, ¿no? Aunque, aunque ella decía, pues es que él me mintió, ¿no? O sea, él dice que hace 9 años se divorció y tal, pero por ejemplo, cuando él le dice, cuando él se va y regresa y dice, ya nos divorciamos, ya destruí la hoja porque no es necesario, solamente quiero estar contigo, baby, acá. Esa, como que esos pequeños detallitos fueron también muy irresponsables de su parte porque nunca, durante todo el tiempo que estuvieron juntos, ella nunca quiso como explorar o nunca quiso ver o verificar que efectivamente se hayan divorciado, sino que por muy enamorada que haya estado con él, nunca, fue algo que nunca quiso como explorar, que nunca quiso, o sea, en esos 9 años nunca le sacó el tema de decirle, a ver, enséñame la hoja de divorcio, ¿no? O sea, nada. Entonces ahí hay un grado de responsabilidad de ella, ¿no? Que el hecho de que ahora le cayera esto como una bomba, ¿no? O sea, este, reaccione de esa manera, ¿no? Ahora, por parte de Teo, ahí como que no logro ver todavía mucho su punto de responsabilidad. Hay algo que también ella eh, provocó, ¿no? Esa situación, que el hecho de que su marido pues no tuviera que buscar a otra persona, ¿no? Hay un grado de responsabilidad, pero eso todavía como que no lo logro ver por parte de ella. Lo que sí es que ahí creo que Miller no la está planteando como una víctima, no se está viendo ella como que, ay, pobrecita, todos le hicieron y ella se quedó así como que, ay, pues, ¿no? Ella está como que reaccionando de la manera más ecuánime y aún así el que ella haya tomado la decisión de irse no está quedando ella como víctima. Pero esa parte, digo, nada más esa parte es como que su parte de responsabilidad es la que todavía como que no, este, logro como analizar, como ver. Y en cuanto al género, pues igual todavía no lo, todavía no lo descubro. Pero, pues sí, en general es como todo esto y hasta ahorita aquí dejo igual mi primera participación.
En esta segunda, pues igual corremos igual. Empieza Bruno. Entonces voy yo. Sí, con lo que decía César de que la historia aún no termina. Sí, de acuerdo. Y a mí lo que se me hace muy interesante es que Liman no cambia su postura, ¿no? Y es precisamente la idea, ¿no? Yo esperaría que dijera como de, o sea, como menos que dijera, la cagué, ¿no? Pero no, no, nunca lo acepta y es como, cámara, güey, cámara. Entonces, pero sin embargo, también con lo que decía Rubén, como que quería que lo atraparan, estaba pensando en lo que decía Rubén, no sé si han visto este meme de el hijo de Chucky, que dice, ay, qué aburrido, hay que hacer tal cosa. Siento que Liman estaba el de, güey, qué aburrido, ya que me cachen, vamos a hacer el accidente, ¿no? Entonces, y creo que tiene mucha razón con esta idea de que Liman se aburre. Se aburrió de Teo y fue con Lía, ¿no? Y como que se aburrió de las dos, de, bueno, ya lo tengo todo, y pues ya hace eso, ¿no? Y en esa segunda participación quiero como enfocarme en el carácter de los personajes, y estaba pensando, ahorita lo que decía Alejandro hace rato, no es gratuito que Liman sea vendedor de seguros. Creo que si algo podemos representar con el vendedor de seguros es la seducción, porque esos cabrones y cabronas te convencen de comprar algo que no ocupas hasta que lo ocupas. No estaba pensando, un celular, una computadora, una casa es muy sencillo, lo ocupas todos los días, te convencen fácilmente de que necesitas comprar algo así, pero un seguro está cabrón, es como de, ay, pues no sé, tal vez lo ocupe, ¿no? Hasta que te accidentas o pasa algo, sí, sí, pero puede haber un periodo, un plazo, un año en el que estás pagando el seguro y no lo usas. Entonces estaba pensando que es como muy lógico que sea vendedor de seguros porque es muy seductor, muy simpático, convence a las personas. Y en ese sentido convenció a Lía de pues, estar con él, ¿no? Convenció a dos mujeres de estar con él al mismo tiempo, ¿no? Sabiéndolo, no sabiéndolo, ¿no? Porque sí, ya hablaron de Lía, ¿no? Y completamente de acuerdo, pero creo que Teo también, digo, no es tonta, ¿no? Algo ha de saber la mujer. Y si no sospechó, es como, amiga, date cuenta, ¿no? Pero yo creo que también sabía lo que estaba pasando. Entonces yo me imagino a Liman como un centro gravitacional donde todo gira alrededor de él como si fuera el sol y todo lo atrae y todo está alrededor de él. Y les digo, no es gratuito que sea vendedor de seguros. Y creo que también esta idea de los seguros es una representación de una moral capitalista, porque Liman está como quiero, 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 y sobre todo poseo, ¿no? Justo es lo que decía Alejandro de tiene dos mujeres, ¿no? No es que está en dos relaciones amorosas o con dos parejas, tiene dos mujeres, ¿no? Como si, ay, ya me cansé del Porsche, ahora voy a comprar un Lamborghini, ¿no? Como si fuera el de, pues sí, completamente adquisición y acumulación, en este caso de dos mujeres, ¿no? Entonces, ahí también creo que se ve la moral de Liman y su perspectiva, ¿no? Y obviamente tener esta moral y esa perspectiva y ser tan seductor, pues lo lleva a tener tanto éxito que le puede dar a sus hijos, lo que decía Alejandro, creo que era Alejandro, todo lo que quieran, ¿no? Y convertirse en este héroe. Me imagino también esta idea como del papá ausente, porque al final es un papá ausente, no está todos los días, pero como te da muchos regalos, el hijo lo quiere, ¿no? eh, si le cumple todo lo que quiere, es como, es un papá grandioso, ¿no? Pero como de, pero no está diario, ¿no? Y yo me imagino, güey, qué cabrón el güey, o sea, estoy unos días acá, unos días allá, con la excusa, claro, del viaje, ¿no? Que tengo que estar viajando, que vendo seguros y todo. Pero es como de, alguien tuvo que sospecharlo, ¿no? Y como dicen, las dos esposas no son inocentes, sí son víctimas, claro, pero también son responsables de lo que les pasó, ¿no? Sabían. Y era como creo que es como el hermano incómodo que no sabe que está ahí, pero no hay que volver a verlo. O como en esta película de Encanto, de no se habla de Bruno, no se habla de matrimonio doble, así están como el de, ya sabemos que está ahí, pero cállate, ¿no? Hasta que ocurre el caos,
hasta que ocurre el descenso del Monte Morgan y ya todo explota y como de, pues hay que hablar del elefante en la habitación, ¿no? Y por ejemplo, esta cuestión de moral, ya lo había hablado con Liman, pero creo que tampoco es gratuito que sea una moral tan distinta de las dos mujeres. Creo que eso nos hace, o hace que la moral resalte, ¿no? Que las buenas formas de Teo y la desfachatez de Elías se note más, ¿no? Porque al final hacemos una comparación, ¿no? Entre las dos mujeres. Y creo que también, por ejemplo, no me acuerdo si de Elías se menciona su pasado, creo que sí con esto de los condones y todo esto. Y creo que eso también como que las marca, ¿no? Porque Teo, pues al final es hija de un pastor, ¿no? Entonces, esta idea de la institución, de la familia, del matrimonio, como bien decía, creo que también era Alejandro, no es nada más estoy en una pareja, no tengo una pareja, tengo una esposa, tengo un esposo, ¿no? Es la idea del matrimonio, que es lo que se quiere problematizar. Entonces, sí, este pasado como que pues marca esta moral de cómo son Lía y Teo, pero creo que al final estas dos mujeres como que llegan a cierto punto en común, que es abandonar a Liman. Y pues, entonces se me hace muy interesante estas dos morales distintas, muy cabronamente distintas, como que en algún punto se unen. No sé si sea por una cuestión de moral o sentido común, pero se me hace interesante que dos mujeres tan distintas lleguen como a un punto, ¿no? En común, que es abandonar a Liman. Y, y precisamente también, por ejemplo, el abogado, no sé cómo ponerlo, creo que no funge tanto, y ustedes me dirán, tal vez sí, y lo estoy viendo mal, pero yo diría que sirve como puente entre ambos, entre los tres vértices del triángulo amoroso, ¿no? Sobre todo entre Teo y Liman, y al final también se va a decantar, ¿no? Por Teo y porque no se separen todo el mundo, ¿no? Y eso también resulta interesante porque al final Liman como que pues como centro gravitatorio tenía todo, todo lo atraía, en algún punto todo se alejó, ¿no? Y queda él solo. Y, y algo que también creo que no habíamos mencionado es la enfermera, porque creo que solo hay un punto central, o un punto, digo, interesante, cuando le explica cómo se lleva con su esposo. Y él dice, ay, pero pues si son felices, ¿cómo no? O sea, qué raro. Hacen cosas juntos. Es como de, sí, güey, se puede, ¿sabías? Entonces, sí, igual como un punto reflejo, yo creo que funge ahí la enfermera, ¿no? Ya ustedes me dirán qué opinan también de la enfermera y del abogado. Y creo que precisamente sí, esta idea de que Lima no cambie, pues tiene su razón de ser, como si nos hubieran mostrado nada más un pedacito de esa historia, ¿no? Obviamente va a continuar, seguramente ese güey va a convencer a más mujeres de que se casen con él y tengan más hijos. Y les digo, eso del convencimiento se ve, por ejemplo, cuando convence a Lía de quedarse con el bebé, ¿no? El de, ay, sí, si me deshice del acta de divorcio, ¿no? Entonces, pues seguramente Liman seguirá siendo Liman, ¿no? Y hará más limanadas. Bueno, aquí ya termino. Vamos Ya, con perdón. Alejandro. Perdón, es que no podía quitar el mute. Ok. Bueno, ahorita sigo como pensando y a partir de lo que tengo en las notas. Creo que el asunto y partiendo de lo que decía Bruno, creo que el asunto con Teo es que sí, o sea, evidentemente, pues sí, viene de una crianza o de una especie de moral muy rígida, pero hay un punto en el que es, por ejemplo, es como muy ridícula. ¿En qué sentido? Hay un momento en el que ella menciona, ¿te acuerdas de cuando, no me acuerdo quién, un profesor de inglés, me parece, hizo un chiste
sobre cierta cosa y tú te reíste, yo ese día vi que tú eras un vulgar. Y en ese momento, para mí, todo se terminó, porque me dije, ¿cómo voy a estar con alguien que es capaz de pensar o reírse por esas cosas? Pero después dije, bueno, podemos darle otra oportunidad. Y resulta que sí, eres un vulgar, ¿no? Entonces, bueno, entre esas y otras cosas, es como saber o darte cuenta que estas dos mujeres en ningún momento querían, francamente, del todo estar con este hombre, porque hay cosas de este hombre que no les gustan. Eh, pero teniendo lo que decía hace un rato, se vuelve muy cómodo estar con él. Digo, Bruno lo dijo con esas palabras, ¿no? Es el padre ausente. Pues sí, o sea, yo también lo decía hace rato, o sea, está ausente, pero todo les va a dar, o sea, nada les va a faltar. Y él se jacta de eso, es como el señor, Liman es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Entonces, básicamente él asume este lugar. De hecho, me recordó alguna vez, aquí, anecdotario, veía una entrevista de cómo funciona este asunto de ser sugar daddy y toda esa cosa. Y para muchos de estos hombres es como muy fácil, ¿no? Pues uno decía, para mí es más sencillo pagar porque no hay un compromiso ni afectivo ni un compromiso como responsable. Y la otra persona está de acuerdo en que yo le doy dinero y va a tener que estar a mi disposición básicamente como si fuera a contratar una especie de servicio, ¿no? Pero suena más elocuente decir sugar daddy, ¿no? Pero es eso, o sea, no te debe nada más que lo meramente sexual y tú no debes nada más que el dinero. Y esta es como la postura que este Lee mantiene y de cierta forma, insisto, las otras dos mujeres lo están consecuentando porque también es muy responsable. O sea, en esta mujer es una cosa muy chiquita, pero vemos que Liman, por ideales y por un montón de cosas, francamente no le gusta, pero la idea de familia y lo que él le puede dar vale más la pena. Entonces decide quedarse. Y la otra mujer no quiere tener un hijo, es más, ni siquiera sabe si se quiere casar con Liman. Y este hombre termina haciendo el acto de convención. Pero yo aquí partiría de un punto. Sí hay que ser muy seductor y demás para ser un tremendo vendedor, pero es como de convencer sería una cosa y dejarte convencer también ya se vuelve otra, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un asunto. Y en lo que él creo que peca de soberbia, y ahora lo desarrollo más, es que en su afán de decir la verdad y de por todo lo del, ¿cómo decirlo? Llevando hasta las últimas consecuencias esta idea que tiene de sí mismo y de que nadie lo puede ver pues todo fragmentado y roto porque ha sido expuesto, le empieza a decir sus cosas a las personas, básicamente esto. A ver, si yo no hubiera estado contigo, a ti te hubiera pasado todo esto, mis hijos han tenido lo mejor y sí te traicioné, porque se lo dice a las dos, pero si no te hubiera traicionado, a ver, ¿qué vida hubieras tenido tú? Dime, ¿valió la pena? E incluso cuando está platicando con Tom, con el abogado, creo que el abogado es como esta misma idea de la moral o del sentido de justicia, que siempre va a estar como del lado donde mejor se acomode, ¿no? O sea, porque Tom cuando habla con Lía pareciera estar del lado de Lía, cuando habla se me fue el nombre, con Teo, está de su lado. Y hay un momento en el que también, si no está del lado de Liman, no lo está juzgando, que es cuando están ellos dos solos, que Tom entra con él a decirle que ya se enteraron las dos. Entonces, hay un punto en el que también ahí Tom Lehman se entera por Tom que hay alguien de la firma que le quiere quitar su empresa. Y él dice, pero ese tipo tiene más mujeres que un prostíbulo de Atlanta, que quién sabe qué, es como un padrote o es peor. La diferencia es que de él nadie se ha enterado y Tom le dice, en efecto, esa es la diferencia, que su asunto no se volvió público. Y entonces Lehman ahí otra vez pone una especie de argumento que se vuelve, no sé, lo sentí como una especie de crítica a la moral, ¿no? Es como de, está muy mal está muy mal ser polígamo, está muy mal ser casi, bueno, no, él no es swinger, ¿no? Pero está muy mal la libertad sexual, pero sí está muy bien engañar a tu mujer y tener como aventuras escondidas, ¿no? Entonces creo que el problema o lo que vuelve ridículos a estos personajes
es este afán y deseo porque las cosas no se expongan o porque no salgan a la luz, ¿no? O sea, creo que todos pueden vivir tranquilos en una especie de saber, de medianamente intuir qué es lo que está pasando, pero que el tema no se toque, ¿no? Como decía Bruno, no se habla de Bruno. Entonces, creo que ahí están. Pero creo que también derivado de este carácter de Lehman, de aburrirse de las cosas, de no ser claro. O sea, porque es claro y se jacta de ser claro en ciertas cosas, pero no es capaz de decirle a las personas, pues ya no me gustas o ya no quiero estar contigo. Es decir, es como a veces sí y a veces no. Es como muy chistoso que este hombre, muy curioso que este hombre desarrolle un mecanismo súper perverso para ponerse en la situación y ser descubierto. O sea, porque imagínense, o sea, es tan fácil que sería decirle a las dos, pues, ¿sabes qué? No me divorcié, ¿sabes qué? No hice esto. Bueno, uno lo dice así, ¿no? Fácil. Pero a veces la imagen que uno tiene de sí mismo y la exposición a ese ridículo, es lo que uno protege y esconde y hace 50,000 malabares para protegerlo. Lo peor de todo es que en algún punto la verdad siempre te va a alcanzar, ¿no? De alguna u otra manera siempre ocurrirá, porque así creo que preciosa es la realidad en sí, pues a este hombre le tocó ser descubierto de esa manera. Y no obstante, ya es escándalo nacional, porque sus esposas son portadas de periódicos, ¿no? Que dicen, ¿quién se quedará con Lehman? Entonces es como uno de los anuncios del periódico. Y fíjense, yo no había reflexionado en eso de Rosa de dos aromas, pero de cierta manera es como si estas dos mujeres al final, aunque no se ponen de acuerdo, hicieran una especie de pacto que tiene que ver con, pues lo vamos a dejar. Entonces hay un momento al final donde las dos confrontan ya al hombre, y están ahí queriendo, pues, ver qué onda con él, y cínicamente le dice, pues es que yo quiero estar con las dos, y eso se vuelve muy ridículo porque, o sea, aún ella le dijo que quiere estar con ella porque le encanta, porque nunca ha sentido a nadie por ella, porque su aroma, porque su figura súper sensual, y a la otra mujer le ha dicho, pues no me eres del todo desagradable, y pues sí, es como que sí me gustaría estar contigo. Entonces ya al final es como, no, yo quiero estar con las dos, y las dos están ahí como doliéndose y sufriendo. Y creo que el miedo de Tom, del abogado, es que estas dos mujeres, al final de cuentas, no se quieran ir del todo. Y bueno, otra cosa que se vuelve, aquí es donde no sé si eso pueda tornarse también cómico o más bien tiene como varios elementos la obra que no, y que no estoy pudiendo ver, es cuando Lía también le dice que lo va a demandar. Y ahí vemos que lo que sí le duele es la imagen que su hijo va a tener de él. Pero todavía es como muy cínico, porque él le dice, quiero que me traigas a mi hijo. ¿Para qué? ¿Le vas a decir toda la verdad? No, le voy a decir que lo quiero. Entonces todavía es como súper patético el tipo, porque su hijo pues está ahí sufriendo y le duele no volver a ver a su papá, no porque es la pregunta, lo va a volver a ver y va a regresar y después le hace ilusión tener a una hermana, ¿no? Y este hombre sigue como sin ver, ¿no? O sea, nada más le interesa llevar hasta las últimas consecuencias lo que sea necesario por salvaguardar su imagen. Y al final creo que también pasa lo mismo con la hija en un cierto sentido. Se me fue el nombre de la hija, porque ella participa poco, pero vemos que todo lo que está haciendo, lo está haciendo como desde el indignamiento. O sea, incluso pocas veces hace mención de lo que ella está sintiendo. Lo que le indigna es cómo están tratando a su mamá, pero tampoco vemos a ella relacionada con el asunto. Entonces, no sé, creo que el asunto con los personajes tiene que ver como con esta cosa de la comodidad que nos salvaguarda la moral, no aceptarnos, no ver quiénes somos y ser capaces de ir hasta el ridículo tratando de proteger esta idea que tenemos. Y es que el final, pues el final se siente, no sé si triste, porque al final el hombre no escarmienta, pero creo que no es triste. Pero ahora yo estoy muy confundido, o sea, porque cuando la estaba leyendo yo me estaba riendo mucho y luego me indignaba. Entonces no sé si esto... y el hombre logró su cometido.
Entonces, no sé si la obra, aquí yo adelantándome y queriendo checar en el género, por un momento dije, es que esto se pareciera como una especie de comedia de final feliz o algo con final feliz, porque si bien la obra termina y uno dice, pero ¿cómo va a ser feliz que un hombre se quede solo? Pero es que logró lo que él quería. O sea, eso es lo que me confundió. O sea, al final él quería estar solo, él ya no quería estar con ellas y lo logra. O sea, no resulta feliz para uno porque si ve la situación uno dice, ay, no, qué fea situación, qué fea cosa. Pero él al final ya está tranquilo. E incluso no creo que lo diga de dientes para afuera, hasta de, bueno, pues ya estamos solos, ahora hay que aprender a vivir solos y de buen ánimo, ¿no? O sea, tampoco está brincando de felicidad, pero ya pasó. O sea, digamos, lo logró, ¿no? Otra cosa, cuando Lía le diagnostica esta, es que tú en realidad odias a tu mujer, ¿no? Porque cuando tú desde que te casaste con ella, básicamente, y desde que la engañaste conmigo, tú lo hiciste más por odio contra ella, y ahorita lo estás manifestando, por eso la tratas como la tratas. Entonces creo que es eso, o sea, el hombre actúa de una manera muy perversa para revelar lo que realmente quiere, ¿no? Entonces creo que hay una cosa entre lo que dice, lo que piensa que hace y lo que realmente está haciendo. Entonces, bueno, yo hasta que ya estaba viendo, ya para cerrar, pues, en cuanto a estructura, pues la obra se desarrolla como en un solo momento en el hospital, anecdóticamente, como muy claro, este hombre se enredó todo por el choque, está en el hospital, no tiene posibilidades de salir, y hay como argumentos, hay momentos de comicidad y demás, pero creo que sí hay momentos en los que de pronto puedes, no sé, como tomar una especie de posturas o sentir, no sé, como empatía por los personajes, luego los ves ridículos y te burlas de ellos, entonces, eh, bueno, yo creo que va hacia allá, hacia, no sé si una especie de melodrama, no estoy seguro esta vez, o algo así como de final feliz, porque el hombre logra su cometido. Bueno, eso sería todo de mi parte. Pues bueno, sí, diré todavía otros asuntos técnicos ya para luego pasar al carácter y ya concluir, bueno, mi parte, ¿no? Otra cosa que también se me olvidó mencionar era el hecho de que igual, si uno podría decir con esta obra que es también como muy parecida en cuanto al carácter, digámoslo, de Proctor, el de Las Brujas de Salem, porque aquí este hombre, bueno, evidentemente también está en favor de la verdad y todo esto, pero haciendo un pequeño paréntesis para explicar algo rápido, toda esta cosa del descenso del Monte Morgan es porque él estaba muy feliz con sus dos vidas y demás, pero eh, él mismo lo dice, ¿no? O sea, él le habló a Lea, bueno, perdón, yo lo leí en inglés. Este, entonces, dice que le intentó comunicarse con ella y que estuvo esperando media hora y que no lo pelaba, entonces luego le volvió a marcar y se ofendió, se indignó, ¿no? Entonces él quiso ponerse en peligro, pero bueno, o sea, a menos que uno fuera stunt de esos que ya tienen experiencia con golpes de alto riesgo y demás, pero si eres tú o yo o quien sea que no tenga entrenamiento, pues ¿cómo vas a ponerte en peligro así tan estúpidamente, no? Entonces se le salió de las manos y pues bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Que bueno, esto de todas formas también podría decirse que es algo inconsciente, porque justo es, por eso decía, perdón, no es de Proctor y las Brujas de Salem, es el de Willy Loman, porque Willy Loman también, él, durante toda la obra se ha estado poniendo en peligro, es decir, se deja, digamos que se abandona en sus pensamientos mientras va en carretera y está buscando chocar, o sea, está buscando que le pase un accidente para ya zafarse de sus problemas, de cobrar un seguro y tener dinero, todo esto. Y aquí es muy parecido, es decir, es como si dijera, voy a dejar que me pase algo para que así ya se acaben mis problemas, ¿no? Pero el problema es que pues pasa todo lo que pasa, que las dos mujeres se enteran y que llegan y le van a hacer un pedo grandísimo. Entonces,
por más que él quisiera desviar la cosa, no la puede desviar porque es parte de su carácter. Si dijéramos que son circunstancias y demás, pero a lo largo de toda la obra vemos que efectivamente él ha estado propiciando la parte que le toca de los asuntos, de las circunstancias, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es como para decir esto de la cosa con el accidente. Luego, algo que dijiste, Rubén, y bueno, yo lo quiero nada más mencionar, es que decías algo de Teo, ¿no? De Teodora, que no estaba bien explicado sus razones, pero sí, al final de la obra, casi al final de la obra, vemos que dice es que yo le endilgaba que quién sabe qué, o sea, ella reconoce que sí, pues lo jodía bastante, ¿no? Entonces, a lo mejor no le habrá gustado lo que sea, o sea, eso ya hagámoslo a un lado interpretativamente, sino que ella está reconociendo. Aparte, también de una manera muy sórdida, digámoslo, muy horrible, y lo dice, ¿no? Tal cual, y digo, no es una justificación porque no estoy yo a favor ni en contra todavía de nadie, pero dice, bueno, y es que también un autor de un libro tal que hizo una entrevista y dijo, sí, pues es que yo cambié a mi mujer porque la otra tenía mejor agujero, ¿no? O sea, pues es eso también, o sea, esta Teo que es más abnegada y más católica y que menos experimental y con la otra que ni se lava los calzones y que huele a hembra, digámoslo, pues lo volvía también loco. Pero, no podemos hacer a un lado esto que también yo creo que es muy importante y se nota, o sea, no es nada malo ni en contra, pero sí se vuelve como eh, un velo, porque repito, ¿no? O sea, afortunadamente yo lo tenía el texto en inglés, entonces ahí me di cuenta que hay un personaje extra que no sale en la que nos pasaste, Rubén, en español, que es el padre de Lehman. Entonces, sabiendo cómo es él, uno puede a entender muchísimas más cosas. Es decir, su padre también fue mujeriego, o sea, él tenía un chingo de mujeres. Entonces, digamos que es como que Lehman quisiera replicar lo mismo que su padre, pero el problema es que, pues, lo va a vivir en carne propia o sea, porque aunque en la obra no está dicho, ni está explicado, ni está informado, ni nada por el estilo, pero Lehman en algún punto habrá dicho, güey, ¿cómo mi papá lo logró hacer y que no tuviera problemas con mi mamá o cosas por el estilo? ¿O cómo lo resolvió? Porque a mí no me está saliendo, pues evidentemente porque él no es su papá, no está casado con su mamá, está casado con otra mujer que va a reaccionar de distinta manera. Ese es el asunto que las personas luego no entendemos cuando decimos, güey, qué fácil lo está haciendo él. Ah, pues fácil, haz lo que está haciendo él y para que veas que no es fácil, para que veas que es una chinga o lo que sea la cosa que está haciendo, ¿no? Que digo, también tiene que ver un poco con la envidia, pero aquí no es el tema de la obra. Entonces, pues bueno, resolviendo también esto del padre, porque hay unos diálogos muy, muy fuertes que dice el papá, ¿no? Que dice, sí, es que, hijo, eres una gran excepción porque tú nunca debes hacer tú nunca le debes decir de tus negocios a las mujeres. Y en otro momento también le dice, ¿sabes qué, hijo? Eres un fracasado porque tú no entiendes que las mujeres solo están para obedecer a Dios y punto, ¿no? O sea, siempre como él está como en esta idea de querer como seguir el ejemplo de su padre, que pues ya vimos que no, pues no es práctico, ni es fácil, ni nada por el estilo. Y bueno, regresando, bueno, yendo ahora a Bessie, que es también casi no hablamos mucho de ella, me recuerda mucho también una anécdota que decía el maestro FMM, que era justo la chica esta que, no sé, es de teatro, de cualquier carrera y va un día a casa de sus abuelos y ve que pues su abuelo, pues, bueno, supongamos que está arriba en la planta de arriba y su abuela está cocinando algo y entonces que la abuela dice, ¿no? Esposo o lo que sea, ya vamos a comer y baja, ¿no? Y dice, ah, otra vez lentejas y las avienta, ¿no? Y entonces se sube el abuelo y la niña, la hija, le dice, abuela, pero es que cómo tú permites todo esto, ¿no? Que es lo mismo de Bessie. O sea, ella tiene una idea muy, muy literal, muy plástica, rígida de cómo deben ser sus padres, ¿no? Antes de que se enterara de todo el desmadre de Lima. Entonces, en esta anécdota que cuenta el maestro FMM, dice la abuela,
hija, bueno, nieta, ¿qué no conoces a a tu abuelo? Al rato va a bajar por a comer las lentejas frías, así es él. Es decir, digo, ahorita no estamos viendo todavía ese momento, pero Bessie está muy descontrolada porque ella no concibe que su padre sea un hijo de puta, pero lo está viendo. O sea, ella quisiera volver pero ya no se va a poder porque ya se quebró esa imagen, pero ella está tratando irremediablemente de querer regresar a como era antes, pero no se puede. Entonces, por eso le dice, mamá, pero es que, papá, dile algo a mamá, ¿qué tal? O sea, se está poniendo muy, muy patética y no está dando cuenta que ya no hay marcha atrás. Bueno, ahora, yendo ahora con el abogado, yo creo, como decía Bruno, no es un punto central, pero es un punto ecuánime. O sea, él no es marido ni amante ni ninguno de ellos y él puede ver las cosas de manera muy fría y muy prácticas. De hecho, al final él dice, chicas, ustedes lo que tienen que hacer es dejar de amar a este hombre porque este hombre es muy tóxico, muy nocivo. Pero no lo van a hacer. No lo van a hacer porque como lo dijo Alejandro, lo han dicho ustedes a lo largo de toda esta sesión, bueno, no lo dijeron con esas palabras, pero lo dieron a entender, son muy dependientes, todos, los tres, los cuatro, o sea, y por comodidad y por lo que sea, no lo van a dejar ir, no se van a ir, no, o sea, ahí el acto más grande que tendrían que hacer de responsabilidades y demás decir, ¿sabes qué? Sí, te firmo los papeles, discúlpame, este soy yo. Si te gusta que yo sea así, adelante, pero si no, atenta a las consecuencias, ¿no? Entonces, eso sería lo más sensato, el mayor grado de cordura que tendría Lima, pero no, o sea, por eso es muy horrible, muy patético en ese sentido, que al final diga, bueno, sí, me quedé solo. Y aquí, contradiciendo un poco a Alejandro, no es un final feliz. ¿Por qué? Porque no han resuelto el problema, no se ha salido con la suya. Temporalmente ahorita se salió con la suya, pero tiene los papeles a la vuelta de la esquina, es decir, Lea le va a estar insistiendo, ¿vas a firmar los papeles o no? Y como ya lo vimos y como decía Bruno, que es como muy doloroso, o sea, porque uno quisiera ver un final feliz, un final en el que él cambiara, pero es que no está, en ningún momento hemos visto que cambie, entonces no vemos, no hay necesidad o no vemos, o no hay por qué tendría que cambiar Lehman ni nadie. O sea, el güey a la vuelta le va a volver a echar una mentira a ella. Sí, 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 ya le firmé los papeles, pero fíjate que ya tiré el papel. O sea, le va a volver a hacer la misma. Y ahí está Bruno riéndose, porque dice, ay, ¿cómo? O sea, no puedo creer que estas mujeres sean tan estúpidas. Sí, pero es porque es por la comodidad. Y podemos ver entonces que también Lehman es muy masoquista, es decir, sí, 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 o sea, se vuelve muy hijo de puta cuando dice, sí, pero es que yo las quiero a las tres, ¿no? O sea, ahí dan ganas de darle un pinche putazo en el ojo porque se está saliendo con la suya, pero porque quiere hacerse el graciosito, el que yo no me enojo, pero ustedes sí, ¿no? Y es que ya yéndome ahora sí al carácter con todo esto que he estado diciendo, los personajes son muy, muy, muy viciosos. Es decir, por esto de la comodidad, pues van a sufrir un chingo de cosas que no tendrían necesidad, pero es porque están conformes, o sea, están a gusto en su situación. Lo decían ustedes en un punto, ¿no? Eh, o sea, ellas saben, pero deciden omitirlo por conveniencia, porque así más adelante podría ser el caso que si este hombre resulta que sí era un patán, pues poder echárselo en cara, ¿no? Y eso es, o sea, eso es lo que, digo, a Alejandro le faltó decir, eso también es muy perverso, dejar pasar las cosas para luego reclamarlas, uno dice, ay, güey, ¿qué es lo que está haciendo Lima? ¿No? Le dice, a ver, pero o sea, sí, sí, yo soy un hijo de puta, pero también te estás haciendo tú tonta, ¿eh? O sea, no tendríamos que llegar a ese punto porque de todas formas se vuelve muy, muy, eh, muy infame en ese caso Liman, pero es que las está poniendo en cintura también a estas mujeres, que esas mujeres, o sea, como lo dijo Alejandro, yo no puedo creer que hayas sido tan vulgar y te di una segunda oportunidad, sí, lo que ahí se le olvidó decir a Alejandro era una segunda oportunidad para ver si no eras un vulgar, bueno, pues evidentemente iba a ser un vulgar porque ya lo viste cómo es. El problema con los seres humanos y con este tipo de obras es que
el ser humano no tolera la complejidad de las personas. O sea, quisiéramos que Rubén fuera esa persona alegre y amable que estamos viendo aquí, que viéramos a Bruno diciendo todas estas cosas fantásticas y demás, pero no vemos que a lo mejor apagando el pinche monitor, pues son golpeamujeres, o no, o sea, es un decir, ¿no? No estoy diciendo que lo sean, o van a la calle a drogarse, o sea, y si descubriéramos, diremos, no mames, ¿a poco sí eran? O sea, no, yo no tolero que sean en esos aspectos. Y es cuando vienen estas negaciones horribles que es lo de Bessie. Entonces, justo, digamos, lo que esta obra, por todo lo que he estado diciendo, pues, es una comedia, pero ahorita vamos a ver si Rubén al final concluye, y si no, yo le agregaría de ver qué estilo de subestilo, bueno, de carácter o de final feliz sería esta comedia. O bueno, a lo mejor él dice que es una melodrama o una obra didáctica, no sabemos, ahora a lo mejor y Rubén dice otra cosa, entonces le doy, ahorita cierro y pues Gracias. Bueno, pues yo opino que es una farsa. No es cierto. No, no, yo estaba también como que en ese punto, como que no lograba como distinguir entre un melodrama. Yo apuntaba más a un melodrama que una comedia. Pero ahorita de lo que estaban mencionando, decía, claro, es que ahí se están exponiendo los vicios de cada uno. Teo, por ejemplo, ahorita que estaban así hablando y que estaban hablando de ella, decía, claro, a Teo no le conviene que Liman se entere o sea, que ella ya sabe que lo está engañando. Entonces, todo este tiempo puede, como decía Bruno, puede que sí sepa, en todos esos años que vivió casada con él, yo creo que sí sabía, pero no es fácil o ella nunca lo quiso expresar, porque como lo comentaba el maestro FM en una historia que él planteaba, ¿no? Decía, es que si si la mujer le expone al hombre que ya sabe que la está engañando, el hombre se va a descarar. O si se descara, pues o sea, si hoy llega a la casa, pues ya sabiendo él que ella ya sabe, pues ya después no va a llegar, ¿no? Y entonces precisamente por esa comodidad, porque pues sí, o sea, a pesar de que el tipo es como es, les está dando una estabilidad a estas mujeres y ellas están accediendo. Entonces ese es el punto vicioso que tienen ellas. El vicio que él tiene, pues es el del labioso, el de estar con muchas mujeres. En algunos puntos de la obra, no sé si el abogado o él mismo es el que menciona. Es que ya ha estado con tantas mujeres pero lo dice de una manera como de aburrido, ¿no? Como que, ay, pues ahora qué más hago, ¿no? Ya tuve muchas mujeres, ya tengo a ella, ya tengo a ella. Entonces, hasta se vuelve como decir, como decía Bruno, pues ahora qué, ya me aburrí, ahora qué hago. Bueno, pues voy a hacer esto para que ahora ya se sepa todo, ¿no? Entonces, esa también es una parte muy viciosa de Lehman. Y entonces, en cuanto al género, yo había pensado que era, pues, sí, un melodrama en el que en que la circunstancia sobrepasa el carácter del Lehman, pero no ahora que lo estaban planteando, sí, o sea, se apunta más a una, yo creo que a una comedia realista, ¿no? En la que se expone el vicio de cada uno. Eh, no se podría decir que es final feliz, porque
al final la sensación que me queda de él no es como de, qué bien, se lo logró, ¿no? Lo que él cometía, sino que ya una vez que se exponen los vicios, pues sí se queda, la sensación que yo tuve de él fue así de que, ay, pues pobre güey, ¿no? O sea, a fin de cuentas ya le llegó todo lo que él estuvo ocultando, y que ya llega un momento en el que ya no pudo más. No, yo creo que pues, de manera inconsciente él mismo lo provocó, pero sus vicios hacen que él mismo también lo evada, ¿no? O sea, se vuelve muy cómica la parte en la que se están conociendo las dos y él está así por atrás, así de, no, por favor, ya nomás, y va y se mete a la sábana, ¿no? Y desde la sábana está así como que gritando así de, ya, por favor, ya, quiten esto, ¿no? O sea, él lo provocó, y ya que lo provocó, ya no sabe cómo resolverlo. Y eso expone, pues, aún más sus vicios, ¿no? Entonces, pues sí, ya para cerrar, para no alargarme mucho, porque ya todo lo demás ya lo pusieron ustedes, pues sí, yo creo que se trata de una comedia realista. Y no sé si alguien más quiera comentar algo. César. Sí, es que, por ejemplo, con Teo, que también no se dijo, pero es que ese, o sea, que tiene que ver con el carácter, ¿no? De esta abnegada y que creo que incluso en la obra lo especifica Miller, o sea, su abrigo que trae siempre está tapada y todo, en cambio Lea es más liberal y todo eso. Y es muy bonito porque casi al final, cuando ya regresa Teo para hablar y que se la lleven y todo esto, cruza la pierna y se le ve el muslo, ¿no? Entonces, o sea, es un signo de coquetería. Y le dice, creo que ves, mamá, no traes falda, o sea, porque está seduciendo otra vez a Lima, o sea, hay una necesidad ahí, por eso digo que es una de esta codependencia, que sí, mustia y todo, pero discretamente muestra, es decir, muestra pecho, muestra pierna, y eso también, o sea, yo entendería, volvería loco a Liman, porque, o sea, si siempre ves a una mujer, a tu mujer tapada y todo, y en ocasiones está siendo muy, aunque muy sutil y todo, muy coqueta, eso lo volvería loco en contraste con Lea, que repito, ¿no? Que ni lava los calzones, y muy hembra, muy animal y todo esto, y es esta cosa de contraparte, perdón, rápido, que esto también me recuerda mucho a La Más Fuerte, en el que están estas dos mujeres X y están en el café y están hablando, y entonces el marido de la que está sentada, pues la está engañando con la mujer que acaba de llegar, ¿no? Que fue en años anteriores su amante, su exnovia, pero podemos también ver en esa dinámica que es la misma de aquí, que es la misma que la de Rosa de dos Aromas, que el hombre, o sea, por esta cosa de la complejidad, está teniendo a una, en el caso de La Más Fuerte, a la mujer que no se va a dedicar al teatro, que es ama de casa, que va a tener a sus hijos, y tiene la mujer que va a estar con él en el teatro, va a estar cotorreando, se la van a estar pasando chido, que es lo mismo aquí en este caso, ¿no? O sea, tiene a la mamá, la ama de casa, a la que le cuida a su hijo, y digo, también tiene la otra del hijo, pero que pues tiene más disponibilidad y puede ir a X lugares. Entonces, estos detallitos también son los que hacen muy significativo, pues abundante de carácter a los personajes. Entonces, perdón, ahora sí, Bruno. Y no, precisamente de eso, estaba pensando en esa idea de la esposa es la ama de casa y la mamá, y tienes a tu otra mujer que es la amante, ¿no? Con la que sí disfrutas de la sexualidad y de ser pareja. Y creo que precisamente Teo como que al fin se dio cuenta por qué la dejaron, y precisamente por esa codependencia, esa necesitó al imán. Eso que me faltó entonces, ahora lo voy a intentar. Chicle y pega, ¿no? Y ahí Y está el antes, vicio, o sea, ahí está el ridículo y el vicio, o sea, y uno dice, güey, pero entonces inténtalo con otro hombre, no con el mismo.
Porque no quieres a ese mismo güey que el lugar cómodo, Ah, sí, precisamente. pero es que la otra cosa que también se me olvidó agregar es porque lo quiere intentar con él. Ah, pinche Alejandro se fue. Este, lo quiere intentar con él porque no quiere parecer más pendeja. Pero entonces al intentarlo se está viendo todavía más pendeja. Y lo Y mismo creo con... que también tiene que ver con la exposición. Si ya se enteraron, que no se enteren más, porque ya pasó en las noticias, ya saben que Teo pasó por eso, entonces no, precisamente eso de intentarlo ahora con alguien más es como, y no es que ya sabe que me pasó esto, mejor lo intento con este cabrón y que se quede aquí en el Pero es que, cuartito. sí, 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 pero es que ahí está el problema de intentarlo. No dice, güey, no acabaste de aprender, ¿verdad? No, lo quiere intentar y no dice, ah. Y, Es que dejamos que tantito regrese Alejandro porque algo que le quiero preguntar, nada más para burlarme de él, harta que no se está. bueno, y en lo que vuelve, yo quería comentar, pues al final Tom es abogado y actúa como abogado, o sea, si me pagas, estoy de tu lado, ¿no? Por eso cuando decían, cuando está con Lía parece que está de su lado, cuando está con Teo parece que está de su lado, es que pues sí, esa es su función, esa es su profesión. Entonces creo que también, así como a Liman su profesión lo define, también a Tom, ¿no? El de, pues estoy del lado de quien me pague, con quien estoy, ¿no? Y es que también la otra cosa, espérame, es que se me está yendo. El problema con esta obra es que son diálogos muy finos. O sea, uno de verdad tiene que sentarse y representarlo en su cabeza con esta cosa tan patética de Liman, de sí, pero es que lo que decía Rubén, ¿no? De que, mamá, es que pero si uno tiene que casi estar en la mente haciendo ese gesto para que le dé mucha risa, porque Liman hace luego unos comentarios que uno dice, güey, Liman, estás bien pendejo, cállate, por favor, la estás cagando más, güey. Cuando yo, el ejemplo que dije, ¿no? De, es que las quiero a las 3, uno dice, güey, cállate, ni sabe lo que estás diciendo. O con Bessie, mamá, es que, papá, por favor, dile que ya nos vayamos. Uno dice, güey, ¿qué no te estás dando cuenta? Vete tú eres la del problema, no ellos lo van a resolver a su manera. Que, o sea, repito, ¿no? Que es lo de querer recomponer esa imagen rota que ya no se va a volver a poner, ¿no? Entonces, pues bueno, rápidamente, o sea, el asunto ya, pues, Alejandro no está, y si no, pues ahorita que regrese se lo pregunto. La cuestión, sobre todo con las comedias, en especial las de carácter, es que, bueno, y en general, también las de comedia de final feliz, eh, los personajes no escarmientan, o sea, es decir, o escarmientan a medias y siguen, en este caso de la realista, con su curso de carácter. O sea, no, es imposible que cambien porque tienen ahí una obsesión o compulsión, como lo quieran llamar, a estar repitiendo, porque hay una cosa ahí que no han resuelto. Entonces, pues bueno, la cosa con este tipo de obras es que otro aporte del maestro FMM es que a diferencia de la tragedia o de la pieza que apuntan a una compasión y que nosotros nos compadezcamos porque el personaje está sufriendo, aquí nos vamos a reír porque uno va a decir, güey, a huevo, se lo merece Lima por ser un ojete, se lo merece Tea y Lea por ser unas tontas, se lo merece Bessie por pinche lo que sea, ¿no? En este caso, pues los menos afectados son el abogado, Tom, y la enfermera, que de hecho se llama Hogan y Liman le dice Logan, ¿no? Pero X. Entonces, es que había un comentario. Perdón, no, pero tiene mucho que ver que le cambie el nombre, le vale No, madre sí, a esa no, sí, sí, mujer. sí. Pero es que, pero a ella tampoco le afecta tanto, o sea, el problema es el Liman, o sea, la enfermera pues dice, bueno, está drogado, está sedado, está pendejo y ya. O sea, ella no está cayendo en el juego de ponerse ridícula, de ponerse patética con este hombre. Entonces, bueno, ya, lo último que quería decir es que lo que nos evita o nos tendría que evitar esta comedia, o bueno, las comedias realistas en general, es indignarnos, ¿no? Porque ahí yo tendría que preguntarle a Alejandro, oye, pero ¿de qué te indignaste, no? Porque se está reconociendo en algo del personaje. Y entonces los otros van a decir, ah, jaja, entonces Alejandro es como Liman. Y nos vamos a reír porque está evidenciando que tiene parte del mismo carácter que Liman. Entonces uno en las comedias, uno dice, güey,
qué bueno, esto, o sea, uno jamás se va a identificar con el personaje, va a decir, güey, este güey es como Alejandro, este güey es como mi papá, este güey es como tal, pero yo no soy como él, claro, o sea, porque quedaríamos en el ridículo y quedaríamos señalados para ser burlados, o sea, punto, así de sencillo, ¿no? Pero bueno, de modo Alejandro, no sé qué dice que no puede entrar. Creo que su wifi valió madres. Sí. Es que Sí. no tiene internet. Pues ya. Entonces, pues bueno, eso sería lo que tenía que comentar al final y no sé, Rubén, No, ya. Ya ahí Bruno, terminó. No, súper bien. pues bueno, ya recuerden, puedes dar los anuncios parroquiales, Bruno, porque yo me atoro mucho. No olviden darle like, seguirnos, darle clic a la campanita y compartir este video. Si creen que su amigo es un Liman o su amiga es una El que se Teo fue. Guía, de amiga date cuenta o amigo no se sujete, entonces, gran obra para compartir. Muy bien, ¿algo más? No, nada más, entonces nos vemos en la siguiente sesión. Vemos. Adiós.